¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Vamos a iniciar lo que es el estudio número 36, que se llama Cómo ser lleno del Espíritu Santo. El texto para memorizar y aplicar a nuestras vidas se encuentra en Juan 7, 37b y 38. Y dice así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. El Espíritu Santo, nos dice la verdad central, nos llena para reproducir en nuestro carácter la semejanza de Cristo y proveer a nuestro testimonio y servicio. La clase pasada, hermanos, vimos acerca de la plenitud en el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver acerca de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que la clase pasada vimos que la plenitud pues era algo que nosotros íbamos, o era un mandato por parte del Señor, que nosotros debemos de llegar a esa plenitud. Vemos aquí entonces que la Biblia, hermanos, pues no nos habla de una fórmula específica para ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos han señalado que para esta llenura pues podemos utilizar el texto que tenemos como texto base de este estudio, el cual se encuentra en Juan, dijimos, capítulo 7, versículos 37b y 38. Y la fórmula pues es muy simple. Nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Algunos hermanos mencionan que este versículo pues refiere a aquellos nuevos creyentes que pues por alguna razón aceptan a nuestro Señor Jesucristo y pues tienen esta saciedad de la sed que ellos puedan tener. Sin embargo, hay algunos otros autores que mencionan que no es así, que también puede aplicarse a aquella persona que recién o que cree que puede venir a Cristo, y pues dice que va a ser tan lleno que de su interior van a correr ríos de agua viva. Este versículo, hermanos, pues es muy especial, porque si ustedes lo pueden ver, se encuentra en el bautisterio de nuestra iglesia. Es un versículo pues que pues los que hemos tenido, o los que ya tenemos bastantes años ahí en Bethesda, pues podemos verlo, o lo hemos visto muchas veces en ese bautisterio. Sin embargo, hermanos, pues vemos pues que en esta ocasión es el versículo que vamos a utilizar para esta clase. Bien, hermanos, vamos con el primer punto. Punto número 1 nos dice: el primer paso para ser llenos del Espíritu Santo es desearlo. Y nos encontramos aquí Salmos 42, 1 y 2, Mateo 5, 6 y Juan 7, 37 y 14, 13. Bien. Al hablar de la búsqueda de la plenitud del Espíritu, no pensamos en una sola experiencia, sino en una experiencia diaria. Aquí los 3 pasos que nos mencionan son para ser llenos del Espíritu Santo. Bien, en primer lugar dice que la plenitud del Espíritu Santo depende de un deseo profundo y constante. Es decir, que nosotros tenemos que desear eso. En el versículo nos dice Juan 3:37, si alguno tiene sed. Esta comparación, hermanos, pues lo hace acerca de una necesidad que tiene el cuerpo humano de saciar esa sed con líquido. Hemos visto o hemos escuchado que el ser humano pues puede pasar días sin comer, pero no puede pasar mucho tiempo sin hidratarse. Entonces aquí, hermanos, pues esta figura comparativa sobre la sed, pues es el deseo que tiene uno de, así como la sed, pues de saciarse acerca de Dios.
Y nos dice el Salmos 42, 1 y 2, dice, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, vemos aquí que es una necesidad, o debe ser una necesidad, es un deseo del corazón, pues ser lleno del Espíritu Santo. En segundo, dice que una sed diaria es necesaria para mantener la vida. Como les digo, requiere una necesidad del organismo, el cual pues va a perecer si no recibe este líquido. Si no recibe este líquido, pues ¿qué va a pasar? Pues el ser humano pues fallece, y como les digo, podemos pasar muchos días sin comer, pero no podemos pasar muchos días sin hidratarnos. Y aquí, hermanos, nos cita el texto en Mateo 5:6, que es una de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ha de haber una sed constante de la presencia y la plenitud del Espíritu para que la vida espiritual prospere. Bien, y tercero, hermanos, dice que la sed es un fenómeno completamente normal. Si una persona pues no tiene la necesidad de tomar agua, pues la familia se va a preocupar. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria, es vital, como se ha mencionado, hasta muchas personas lo mencionan como el líquido vital. Y aquí, hermanos, pues dice que en forma semejante la sed espiritual, o sea, un deseo constante de cada vez más de la presencia y el poder del Espíritu Santo, es un fenómeno perfectamente natural para el cristiano. Dice, el que no tenga sed del Señor está espiritualmente enfermo. Entonces, ¿qué tal andamos de sed, hermanos? El cuarto punto, hermanos, que vamos a ver aquí es un punto pues bastante interesante. Nos dice, un vaso de agua se puede saciar momentáneamente la sed. ¿Qué significa esto? Si ahorita yo tengo sed, aunque tome toda el agua que pueda, para el día siguiente pues voy a volver a tener sed. Entonces no me voy a saciar con solamente una porción de agua, sino que todos los días pues tengo que estar tomando agua. ¿Por qué? Pues porque es necesaria para mi cuerpo. Sin embargo, hermanos, pues vemos aquí que el hambre y la sed del Señor se pueden satisfacer por un momento, pero cuanto más conocemos al Señor, dice, más se acrecienta el anhelo de conocerlo más. Y nos hace unas preguntas el estudio. Nos dice, ¿por qué desear la plenitud del Espíritu? ¿Es posible desearla con fines egoístas? Dice, desgraciadamente a veces lo es. El peligro más útil para el cristiano consagrado es desear utilizar a Dios para fines egoístas, para que otros se impresionen de la espiritualidad de la persona, o para que su iglesia se supere a otras. Para vivir en la plenitud del Espíritu es indispensable que dejemos a un lado cualquier deseo que estorbe, tanto los deseos indebidos más obvios como los que se disfrazan de piedad. Toda nuestra vida ha de centrarse en una sola ambición, que es glorificar al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros pues estamos tratando de saciar esta sed para mostrar nuestra espiritualidad, entonces no tenemos un fin que sea agradable al Señor, sino que nosotros pues precisamente tenemos que saciar esta sed para glorificar a nuestro Dios. Dice el segundo paso, someterse, o el segundo punto, someterse. Y vamos a ver Lucas 9:23, Juan 1:9, 16:14, Romanos 6:13 y Gálatas 2:20. Nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado. O sea, el deseo no es un deseo egoísta. Si un deseo que no tenga como fin glorificar al Señor, pues va a anular esta oración.
Entonces, si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, el motivo por el cual nosotros pues vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo es precisamente la glorificación a Cristo, que ese sea nuestro motivo, no un motivo egoísta. El segundo paso, hermanos, pues es someternos. Nos dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Espíritu Santo pues tiene que obrar con nosotros para que pues nosotros podamos glorificar a Dios, y pues para eso pues tenemos que negar nuestras ambiciones naturales. En Juan 6:14 nos dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del cristiano. Y dice, así que la mejor manera de medir hasta dónde el Espíritu Santo nos ha llenado es hacernos una pregunta. ¿Hasta dónde tiene Cristo el señorío de mi vida? Ya lo habíamos comentado la clase pasada. En Gálatas 2:20 pues nos da una descripción de esta situación. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquí, hermanos, pues tomando en cuenta esto, pues la plenitud es precisamente vivir de la manera que Cristo quiere que nuestras vidas pues sean realizadas. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la plenitud no se alcanza y se mantiene. Es decir, la plenitud es algo que va día tras día, o la llenura. Entonces, no puedo decir yo, ya tengo la plenitud del Espíritu Santo y no tengo que ocuparme más de esto. Es decir, no es una meta donde pueda decir, ya lo hice y ya lo tengo y ya así me quedo. Sino que cada día pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esto es progresista. Así como la santidad que decimos que es progresiva, así también esto es progresivo. ¿Por qué? Porque cada día pues yo tengo que estar en comunión con Dios para que yo pueda pues vivir de la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, y en forma concreta o de forma ya práctica, ¿cómo puedo ser yo para lograr esta sumisión a Cristo? Primero pues es pedir constantemente al Señor que nos revele las áreas en las que nosotros pues estamos fallando, o las partes donde Cristo pues no ha tenido control sobre nuestra vida. Nos dice 1 Juan 1:9, dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay que pedir que si hay algún pecado en nuestras vidas, pues sea revelado a nosotros para nosotros poder pedir perdón. Y segundo, dice, en un acto solemne hemos de entregar esas áreas de nuestra vida al Señor. Romanos 6:13 nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo que hay áreas que nosotros pues tenemos que entregar a nuestro Señor, y para eso pues nosotros tenemos que estar orando, que estar en constante comunión y pues pedir la ayuda del Espíritu Santo precisamente que nos revele esas áreas, y nosotros pues estar pidiendo que Dios pues trabaje en nuestra vida. Y el tercer paso, hermanos, nos dice que hay que apropiarse de su promesa. Para ello pues nos menciona Nehemías 1:11, Marcos 11:24, Juan 7:37 y Romanos 6:11. Nos dice aquí, hermanos, que el último paso para recibir la plenitud en Cristo es apropiarse. Significa aceptar como un hecho. Marcos 11:24 nos dice, por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Entonces, hermanos, pues tenemos que creer también y apropiarnos de esas promesas de Dios para nuestras vidas.
Si nosotros no las creemos, si nosotros pues no nos sentimos aptos para apropiarnos, pues vamos a fracasar. O sea, como se dice cuando se habla de la santidad, hermanos, pues una persona que ya ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pues es santa. Santa en un nivel posicional, es decir, que ha dejado la vida anterior y ahora es apartada para Dios. Entonces es muy importante esta situación, pero pues también existe la santidad progresiva, que es lo que nosotros vimos hace unos instantes. Y aquí, hermanos, pues dice en Juan 3:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El acto de beber ilustra perfectamente bien lo que es la fe de la apropiación. Es decir, ya hablamos acerca de la sed, ya hablamos acerca de la necesidad, ya hablamos del sometimiento, pero pues si usted tiene sed, pues tiene que ir a beber, o sea, tiene que hacer un acto. No solamente es una situación de creer, sino de hacer, de apropiarse de esa forma de vida. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo, o vamos a ponerlo en contexto. Dios, por ejemplo, a Josué pues le dice que los muros de Jericó pues iban a caer si le daban vueltas y hacían ruido, si le daban 7 vueltas. O sea, ¿cómo se apropió Josué de esa promesa? Pues haciéndola. Bien, en Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios. Entonces, ese es el compromiso que nosotros vamos a tener para poder apropiarnos de esa promesa. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, pues nosotros debemos de entender que nuestro cuerpo pues ya no es para el pecado, sino que debemos de entender que nosotros estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios. Entonces aquí nos dice, de modo que no debemos caer en el error que algunos cometen de depender de las emociones para decidir si tenemos la plenitud del Espíritu. La plenitud no tiene nada que ver con el estado de las emociones. Es cuestión de desearla con todo nuestro ser, someter todas nuestras áreas a la vida y señoría de Cristo, dice, y luego apropiarnos de su promesa y llenarnos de su poder. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo que la cuestión de ser llenos del Espíritu Santo pues nos da o es parte de la plenitud o de vivir en la plenitud del mandato que nos da nuestro Dios para ser plenos, pero no solo eso, sino que también nosotros pues tenemos que considerar una situación importante. Primero, pues entender o desear ser lleno del Espíritu Santo, vivir la plenitud, tenemos que desearla, tenemos que someternos. Eso es una parte pues que para el cristiano a lo mejor es algo dura, porque a veces queremos seguir viviendo de la misma manera que antes lo hacíamos, pero nosotros tenemos que someter a Dios esas cuestiones que nos impiden vivir una llenura del Espíritu Santo. Y el tercer paso, hermanos, pues es apropiarse de esa promesa que Cristo nos ha hecho y donde nosotros pues tenemos que ver que tenemos que beber de esa agua, tenemos que ir a beber de esa agua, tenemos que estar pues haciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aquí nos habla, hermanos, en en Nehemías 1:11 nos dice, los antiguos reyes contaban con un copero. Lo vimos en Nehemías. El propósito del copero no era solamente servir al rey, sino más importante, probar el vino antes de pasarlo al rey por si contenía veneno. Porque una vez ingerido un líquido, todo el cuerpo está comprometido. Entonces aquí, hermanos, pues
Dice, así desea el Señor que hagamos, que nos comprometamos absolutamente con su promesa, sabiendo que una vez que cumplamos con las condiciones de la promesa, recibiremos la plenitud del Espíritu. Entonces, hermanos, pues con esto concluimos esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga.